Vamos a comenzar esta clase. Yo soy el doctor Douglas Escobar, ortodoncista, graduado de la Universidad de El Salvador. Estudié ortopedia funcional de los maxilares en la Universidad Cruzeiro do Sul, en Brasil. Estudié ortodoncia en la Universidad Mariano Galvez de Guatemala y tengo una especialización en dolor facial y disfunción temporomandibular. Conmigo pueden preguntar lo que ustedes quieran, interrumpir en cualquier momento, que estoy para ayudarles, para guiarles, para ser verdaderamente un maestro que les pueda apoyar en todo lo que ustedes quieran. Si ustedes necesitan de algo en un futuro, con el mayor de los gustos, estoy a toda su disposición para solventar algunas dudas o para lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Yo me dedico exclusivamente a la ortodoncia y a la ortopedia. Entonces, la ortodoncia pues son los brackets. Soy amante de la ortodoncia al 100%, y la ortopedia, hay dos ortopedias: la ortopedia maxilofacial, que son los aparatos fijos que se ponen externamente, y la ortopedia funcional de los maxilares, que trata de devolver la función masticatoria y la función del sistema estomatognático para que el paciente sea rehabilitado dentalmente hablando. Es decir, la función determina la forma y posición de los dientes. En este caso vamos a tener los objetivos de esta clase. Bueno, pues los objetivos son que el estudiante conozca la importancia de los huesos y los músculos que constituyen el complejo craneofacial. Verdaderamente lo que vamos a hablar, queridos estudiantes, no es algo nuevo. Es algo que ustedes ya saben, porque ya todos vieron anatomía, fisiología, todo lo que es morfofunción. Ahí están incluidos todos estos elementos que ustedes ya lo vieron. Solo vamos a recordarlos, solo vamos a traerlos del conocimiento que ustedes ya tienen. Los vamos a traer ahorita para que nos sirvan a partir de ahora en adelante en la carrera, porque uno dice cuando está estudiando anatomía: ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me tengo que aprender todo esto? Y realmente sí es importante, porque al final, si nosotros unimos todas esas cosas, todos esos conocimientos que teníamos individualizados, entonces nosotros nos damos cuenta que sí, efectivamente, nos sirve esos conocimientos independientes que teníamos. Entonces, que el estudiante comprenda tridimensionalmente la posición y función de la masticación. El problema de nosotros que tenemos es que estudiamos mucho en libros, y yo sé que ustedes ya llevaron una cátedra de anatomía y ya vieron huesos, por lo menos. No sé si ustedes fueron los que han ido a la Facultad de Medicina. Contésteme alguien, por favor, a ver los cadáveres. Sí, doctor, sí hemos ido. Ya, entonces eso es excelente, porque nosotros siempre peleamos por eso, porque regularmente veía el odontólogo anterior, la formatura, solo veíamos libros, y nunca veíamos hueso en sí, nunca tocaban músculos, pero eso es una gran ventaja. Por eso es que me atreví a prepararles algo bien bonito que les va a encantar, les va a gustar. El objetivo 3, que el estudiante interrelacione los conocimientos anteriores con la ortodoncia y la ortopedia funcional. Lo que les estaba comentando, aquello lo vamos a traer en este momento. ¿Y por qué dice la ortopedia funcional? Porque son los aparatos que nosotros utilizamos en clínicas. Utilizamos ortodoncia removible, que son los aparatitos que llevan sus ganchitos y llevan sus tornillos y llevan sus ganchos de retención para que los dientes puedan moverse. Asimismo, la ortopedia funcional, que son aparatos sueltos en la boca.
no son aparatos fijos. Entonces, voy a recomendarles el libro de Pierre Delmas. Si es en anatomía, yo a este libro le pongo 10, porque son dos franceses. Excelente, un libro básico que ustedes de ley deben de tenerlo. Y pues el de Netter, ¿verdad? Que muchos de ustedes ya lo conocen. Yo le pongo una nota 7 a este libro porque no es muy profundo, es básicamente de dibujos. El doctor Netter era un médico y le gustaba mucho dibujar. Entonces dejó la medicina para dedicarse a la anatomía en sus dibujos y es muy bueno también que lo tenga. Entonces, al comenzar a revisar el sistema óseo-muscular, tenemos que saber que esos huesos que nosotros tenemos lo vamos a ver en la radiografía cefalométrica, en la radiografía panorámica. Por lo tanto, ustedes deben de conocer qué huesos son los que están viendo y qué estructuras internas son las que ustedes ven. Es así que es necesario que revisemos un poco de estos huesos. ¿Ven la presentación que tengo? Sí, doctor. Ok, entonces estamos viendo aquí los huesos. No le hagan caso ahorita a los músculos, sino que vamos a ver los huesos. El primer hueso que debemos de revisar es el hueso frontal, como ustedes ven. Todas las estructuras adjuntas que se unen a él, pues ustedes tienen los libros para revisarlos, ¿verdad? No vamos a entrar aquí a toda la anatomía porque si no, no vamos a terminar en este tiempo que tenemos y pues es importante que ustedes, que tengamos todos los conocimientos que íbamos a platicar en este momento, pero es importante saber algo aquí. Este es el hueso frontal, como ustedes pueden ver, anatómicamente se articula con el parietal a nivel posterior. Okay. Aquí está el hueso parietal ya. También tenemos al hueso temporal. El hueso temporal está en esta situación, uniéndose al cigomático en su parte anterior, por el arco cigomático. ¿Sí? Tenemos también a los huesos propios de la nariz, que son estos dos huesitos que están aquí. Son dos huesos, miren. Tenemos también el hueso maxilar, que forma parte no solo del maxilar, sino que también de la cavidad orbitaria y se une al cigomático. Vean, este foramen que está aquí es muy importante para el bloqueo. Luego tenemos la mandíbula. Esta pues es nuestra querida mandíbula que tanto problema nos puede dar si no la diagnosticamos como está en su posición. Y pues tenemos también el hueso occipital. Miren. Toda la descripción anatómica obviamente ustedes ya la conocen, solo estoy recordándoles algo que ustedes ya saben. Es importante saber que cuando, por ejemplo, yo quito el hueso, este hueso maxilar, internamente vamos a tener estos huesos que corresponden a los cornetes. Este es el cornete inferior, que es el cornete más grande. Y es importante saber que voy a quitar aquí el hueso cigomático, que internamente nosotros tenemos el hueso, aquí me quiero ir más atrás, voy a quitar el cornete y nos vamos a ir a este hueso que quería llegar. Es el hueso vomer. El hueso vomer está unido en su parte inferior al hueso al paladar duro, obviamente, del maxilar, y viene desde el etmoides,
¿sí? Aquí viene y se va para adentro. Esto es hacia adelante, se proyecta. Esto es importante saber lo que el etmoides, su lámina perpendicular, aquí está la lámina perpendicular del etmoides, y el vómer, estos dos huesos, forman la parte medial del septum nasal. Esto es importante saberlo porque a veces puede haber una desviación del septum, pero es desviación del septum, sí, pero ¿quién constituye el septum? Esto es importante para nosotros los odontólogos cuando tenemos algún paciente con algún problema respiratorio. El problema respiratorio puede darse por hipertrofia de ese cornete, sobre todo el inferior, que como ustedes vieron era el más grande. Hay 3 cornetes, superior, medio e inferior. Ese inferior es el que nos da problemas, pero también nos da problema esa desviación que nosotros podemos tener del septum nasal. Entonces el septum nasal va a constituirse en su parte posterior e inferior por el hueso vómer y en su parte superior, miren, por la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ok? Aquí están las celdillas etmoidales. Y este etmoides, si yo quitara el frontal, miren, nos da en esta zona las celdillas etmoidales, que son la parte donde el nervio olfatorio sube hacia el cerebro. Por eso es que la gente que se droga, la cocaína entra directamente ahí al cerebro. Imagínense qué rápido esa droga. Entonces aquí está la lámina cribosa, en donde se proyecta la apófisis cristagale. Ok, aquí vemos nuestro etmoides, que es muy importante. Voy a quitar ahorita los parietales y nos vamos a quedar con esta parte de aquí. Miren, aquí está el famoso murciélago que nos habla. Es como un murciélago. Entonces tenemos el etmoides. El etmoides se une con el occipital a este nivel, miren, a nivel posterior, esta parte que está aquí. Se une con la famosa sincondrosis esfeno-occipital, está aquí. Y eso es bien importante porque a nosotros nos permite un crecimiento anteroposterior de la base craneal, lo que va a repercutir o lo que va a estar influenciando el crecimiento anteroposterior de nuestro cráneo. Por eso es importante saberlo. También es importante saber que ese hueso, voy a quitar ahorita el temporal para quedarnos solo con el hueso occipital. Estábamos hablando de la sincondrosis esfeno-occipital, que está aquí. Esta es importante porque nos da el crecimiento anteroposterior de la base craneana. Y cuando nosotros vemos la unión que tiene el occipital con la primera vértebra cervical, C1, que es el atlas, ¿ok? C2, apófisis odontoide, de esta proyección que está aquí, apófisis odontoide de la segunda vértebra cervical, estaría así. Aquí está la apófisis odontoide de la segunda vértebra cervical y encima gira el atlas. Y sobre el atlas está el occipital. Si yo quito el atlas, esto es importante saberlo, vamos a quitar la primera vértebra cervical, me quedaría la segunda vértebra cervical, ¿sí? Con su apófisis odontoides. Y si yo me proyecto hacia el occipital, vamos a ver que está el foramen magno aquí. El foramen principal de la entrada. ¿Sí? Entonces, aquí en el final, en este bordecito, es un punto anatómico que nosotros le llamamos bastion. Este es el puntito anatómico que se llama bastion, que lo vamos a ver lo van a ver cuando veamos nosotros la cefalometría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más importante es aquí? Voy a quitar este músculo, que es el macetero superficial,
Voy a quitar este músculo que es el macetero profundo, ¿ok? Y encontramos aquí algo interesante que les quiero platicar. Voy a quitar ahorita el cigomático, lo oculto, y me va a quedar, por tanto, el hueso maxilar, ¿sí? Lo vamos a poner de arriba, el hueso maxilar, que sería aquí, y este que está aquí es el palatino, ¿ok? Tenemos el hueso maxilar y el hueso palatino. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, es importante por lo siguiente. Esa zona del hueso, voy a quitar la mandíbula no la quito. Ahorita está el maxilar, está el esfenoides y aquí está el palatino. Esas tres estructuras, tres huesos, forman una fosa pterigomaxilar, le llamamos, aunque debería de llamarse maxilopalatina, porque son tres estructuras que están ahí. Sin embargo, nosotros le llamamos fosa pterigomaxilar. Esa es bien importante en nuestra cefalometría. Entonces, ustedes tienen que aprenderse esa parte. Ahora, importante es el siguiente, pregunta de examen. Cuando veamos la musculatura, que ya dentro de muy poquito vamos a comenzar a ver, vamos a ver de que la mayoría de músculos, la proyección funcional que tienen los músculos es una proyección vertical, desde su origen hasta su inserción. Se contrae la musculatura. Ejemplo, tenemos el músculo macetero, ya sea el macetero superficial y el macetero profundo, su vector de contracción es un vector vertical. El músculo temporal, ya vamos a ver todos los músculos, también tiene una proyección de contracción funcional vertical. El músculo pterigoideo interno, que está desde el borde interno hacia la apófisis pterigoidea del hueso esfenoides, tiene también una proyección vertical. Eso significa lo siguiente, que nosotros tenemos, por lo tanto, proyección vertical en los músculos temporal, macetero y pterigoideo interno. Si ustedes se fijan, la contracción que tienen esos músculos es una contracción horizontal, pero el único músculo que tiene una contracción horizontal es el músculo pterigoideo lateral, ¿ok? Que es el que estamos viendo aquí. Este músculo, si ustedes se fijan, no va directamente hacia arriba como los verticales que hablábamos del temporal, macetero y pterigoideo interno. Este músculo va en una proyección horizontal en su vientre superior, en su vientre inferior. Miren. Entonces, vientre inferior y vientre superior. ¿Ok? Entonces, esto es vital, mis queridos alumnos, que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque este músculo es la clave de la estabilidad mandibular. Porque si ustedes se fijan hacia dónde va, aquí está, el músculo no está efectivamente como debería de verse, porque el músculo, la porción superior, como ustedes saben, o vientre superior del pterigoideo externo, llega hacia el disco articular y la proyección de el pterigoideo, su haz inferior del pterigoideo externo llega al cóndilo. Entonces, cuando se contrae, por lo tanto, al contraerse, la mandíbula se va hacia adelante. Entonces, por lo tanto, la estabilidad horizontal de nuestra mandíbula
está dada sobre todo, y no solo eso, obviamente no solo ese músculo, sino que influyen el digástrico, los otros músculos, ya lo vamos a ver, no quiero adelantarme en eso porque ustedes lo van a ver. Entonces eso es importante saberlo porque este músculo debe de estar equilibrado, debe estar estable. De no estar estable, este músculo está trabajando y nuestra mandíbula va a tener una diferencia entre oclusión céntrica y relación céntrica. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es lo más importante del universo para nosotros los odontólogos. Y no solo para los ortodoncistas, no solo para el área de ortodoncia, sino que para el área de odontología en toda su esplendor. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una prótesis, ustedes van a hacer un removible, ustedes van a hacer un fijo, inclusive si ustedes van a hacer un implante, y hay una diferencia muy grande entre oclusión céntrica y relación céntrica, van a tener problemas. Se les va a caer el puente, la prótesis, el removible no va a funcionar, el fijo se va a caer y puede inclusive caerse hasta el implante. ¿Y eso es por qué? Porque esa diferencia entre oclusión céntrica y relación céntrica es lo que les está dando problema. ¿Y quién da eso? La estabilidad del pterigoideo lateral. La estabilidad de posicionamiento en un eje céntrico de rotación de la mandíbula. Si mi músculo pterigoideo lateral no está en buena posición, en buena función, ustedes van a tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante saber este tipo de musculatura, dónde se origina y dónde se inserta para ver su eje o vector de contracción. Si ustedes no tienen ese músculo estable, ustedes van a tener problemas con cualquier tratamiento odontológico que ustedes vayan a hacer. Por eso es tan importante esta musculatura. Obviamente, los músculos masticatorios no están solos, porque hablar de componentes del sistema estomatognático, bueno, pasaríamos, yo creo que años hablando, no solamente de estos músculos, porque estos músculos digamos que son los básicos, pero los mismos músculos de la mímica, los mismos músculos de la estabilización de mi cráneo, los mismos músculos infrayoideos, suprayoideos, que me dan estabilidad a la mandíbula, todos forman un complejo. Nosotros no tenemos que pensar solo como odontólogos, no tenemos que pensar solo en un diente, sino que debemos de tener un concepto holístico, es decir, un concepto completo de todo el sistema estomatognático. Entonces, luego tenemos nuestra mandíbula, querida mandíbula, ¿verdad? Que ustedes ya la conocen al dedillo en su completa anatomía. Y básicamente, pues, internamente tenemos también el músculo lagrimal, ¿verdad? Ahí se aloja la glándula. Y pues ya el palatino ya lo vimos. Y básicamente esos son los huesos que nosotros podemos recalcar de mayor importancia. Entonces vamos a pasar ahora a una sorpresa muy bonita que les tengo. Quiero invitar al estrado vamos a invitar al doctor Arnoldo Hernández Caldera. Él es un colega chileno que nos va a ayudar a desarrollar la parte de la anatomía muscular. Entonces, un poco de la historia de este doctor. Es un nuevo amigo que conocí con esta gran ventaja que tenemos que ahora el mundo se hizo chiquito a la computadora. Pues lo conocí, fui invitado
por parte de un grupo de estudio de Chile, la Universidad de Chile, a hablar sobre ortopedia funcional de los maxilares. Y ahí conocí a este doctor, que es un doctor, tiene un magíster en ciencias odontológicas, con distinción a mejor estudiante de la promoción, y tiene un estudio de ortodoncia y ortopedia dentomaxilar, y otros diplomados como implantes, y etcétera, etcétera. Entonces, quiero invitar al doctor para que nos eche la mano con la parte de anatomía muscular. Bueno, mis amigos, que es un placer para mí poderles presentar a un doctor joven, intrépido, increíble, muy bueno en todo lo que está haciendo, y un nuevo amigo que vamos a tener para el desarrollo de esta temática. Quiero presentarles al doctor Arnoldo Hernández Caldera. Es un ortodoncista de Chile. Así es que, como ya les hice les di en la presentación, él es muy conocedor del tema y vamos a comenzar platicando acerca de los músculos masticatorios. Gracias, doctor, en primer lugar, por aceptar esta reunión de este pulgarcito de América. El Salvador es el país más pequeño de todo Centroamérica, pero más grande en el corazón, porque apreciamos todos estos logros, todos estos muestras de cariño y aprecio a nuestro querido El Salvador, y sobre todo a todos nuestros alumnos. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias, doctor Douglas. Para mí es un agrado, un gusto estar en este momento con ustedes y poder compartir algo de lo que habitualmente nosotros como clínicos tenemos que estar en constante evaluación, ¿cierto? Y tener claro porque son las bases o los pilares de nuestra profesión, fundamentalmente en el ámbito de algunas bases teóricas de algunos conceptos y evidentemente en el examen clínico. Entonces, un abrazo para todos los estudiantes allá en El Salvador, desde acá, desde Chile. Estamos en cuarentena, así que un gusto estar en este día con ustedes. Bueno, gracias. Y primero de todo les muestro esta imagen, ¿cierto? Esta imagen es de lo que ven a ustedes al fondo, es un músculo masticatorio. Es un músculo masticatorio que nosotros en un proyecto de tesis que realizamos, ¿cierto? A través de una metodología de tinciones, de descalcificaciones, logramos transparentar el músculo y finalmente ver cómo era el trayecto de las estructuras nerviosas al interior del músculo. Entonces esto nos evitaba hacer un poquito de microanatomía y nos permitía ver cuál es el trayecto completo del nervio. Entonces nosotros en la Universidad de Chile tenemos ese proyecto, ya lo tenemos completo, hemos hecho el trayecto completo de las estructuras nerviosas a través de todos los músculos masticatorios. Excelente. Y el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar específicamente de uno de estos músculos masticatorios. Vamos a hablar de efectivamente todos los músculos masticatorios, pero vamos a empezar por el músculo temporal. Les presento mi casa. Este es el departamento de anatomía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Es uno de los edificios más antiguos de la Facultad de Medicina. De hecho, fue creado a principios del siglo. Vamos a cumplir prácticamente 100 años el próximo año. Cuando hubo un incendio grande aquí en la Facultad de Medicina, este fue el único edificio que se salvó, ¿ya? Es un edificio que lo tenemos completamente adaptado para la enseñanza de la anatomía humana. Estos son parte de nuestras instalaciones, ¿cierto? Tenemos un museo de anatomía, que tenemos varios materiales en cera que fueron traídos también a principios del siglo desde Francia, que es lo que nos muestra la imagen sobre la izquierda. Y el resto de las imágenes son algunos de nuestros pabellones de disección y de trabajo práctico. Tenemos 4 o 5. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Y este laboratorio es para la odontología o solo para los especialistas? No, este es un departamento que es la Facultad de Medicina y esto es para todas las carreras de la salud. Ah, ok. Incluyendo odontología, incluyendo los postítulos, que realmente hacemos alguna actividad. De hecho, a final de año tenemos planificado una actividad de
de disyunción cadavérica, desde el punto de vista ortodóntico, que vamos a hacer a través de disyunción esqueletal, vamos a hacer algunas actividades prácticas. Esa es la idea, que puedan los estudiantes colocar los tornillos en el maxilar y hacer este tipo de trabajo ya con material cadavérico. Como generalidad, bueno, ustedes saben que en definitiva la musculatura masticatoria forma parte de esta triada, ¿cierto? Que corresponde a la articulación, por un lado, que va a estar dando la movilidad, ¿cierto? A la articulación sinovial que tenemos, que es la articulación temporomandibular, reconociendo que existe una otra serie de articulaciones que son importantes para nosotros, ¿cierto? Pero la única móvil en definitiva corresponde a la articulación temporomandibular. Reconocer, ¿cierto?, a la musculatura masticatoria como un elemento motor que permite la movilidad de la mandíbula, y que eso evidentemente va a tener como consecuencia, y como también el profesor Darla Escobar se lo ha enseñado, ¿cierto?, una expresión a nivel de la masticación, ¿cierto?, que corresponde a las posiciones mandibulares. Y yo creo que el profesor Darla, que como yo lo he escuchado anteriormente, es un fiel defensor de que la boca, o lo que vemos en la boca, no necesariamente es lo que está ocurriendo a nivel de todo el sistema musculoesquelético, y por lo tanto tienen que tener ojo con eso, porque evidentemente algunas contracciones o algunas contracturas musculares determinan una posición diferente de la mandíbula, y eso los puede llevar a ustedes a algún error de diagnóstico. Correcto. Desde el punto de vista embriológico, voy a hablar muy poquito de esto, ¿cierto? Recordar que en la porción anterior de los embriones, ¿cierto?, se forman estas estructuras que son los llamados arcofaringios. En el sector posterior vamos a tener otras estructuras que reciben el nombre de somitos, los somitómeros, y que a medida que se va desarrollando en la cara del ser humano, ¿cierto?, el sector posterior de estos somitómeros van a dar origen a estructuras musculares, pero son estructuras musculares fundamentalmente dirigidas hacia los músculos del ojo, ¿cierto?, la musculatura extrínseca del ojo y evidentemente la musculatura de la lengua. Por lo tanto, no tienen una relación directa estas estructuras ubicadas en el sector posterior con respecto a los músculos masticatorios, sino que el origen de la musculatura masticatoria va a estar íntimamente relacionada con los arcofaringios, ¿ya? Estos arcofaringios son denominados del 1 al 6, ¿cierto? Hay un par que, hay uno que involuciona, ¿cierto? Y nosotros fundamentalmente en la carrera de odontología o en el estudio de la cabeza y cuello, fundamentalmente nos enfocamos a los arcofaringios 1 y 2, el arcofaringio 1, que es el que va a dar origen a las estructuras óseas y musculares de la cara, fundamentalmente maxilar, mandíbula, hueso cigomático, y desde el punto de vista muscular a los músculos masticatorios. Por lo tanto, tenemos como característica común a todos los músculos masticatorios es que presentan un mismo origen embriológico, y por lo tanto todos van a estar siendo inervados por la misma estructura nerviosa que corresponde al nervio trigémino. A diferencia de eso, el arcofaringio número 2 es el que va a dar origen, ¿cierto?, a los músculos faciales, y el nervio asociado a ese arcofaringio corresponde al nervio facial, ¿ya? A medida que pasa el desarrollo, el arcofaringio 2 se proyecta hacia anterior y luego se eleva y desciende. Y por ese motivo, las estructuras superficiales de la cara, los músculos faciales, se encuentran por sobre, protegiendo la musculatura masticatoria. Eso se debe a una migración de este segundo arcofaringio, y evidentemente va a modificar la relación espacial y anatómica con respecto a los músculos masticatorios. Por lo tanto, cuando los cirujanos, por ejemplo, quieren acceder al músculo temporal, evidentemente van a tener que hacer algunas decisiones sobre la piel y sobre ciertos músculos denominados faciales para que finalmente puedan acceder a el músculo temporal. Para quitar esa capa, digamos. Para eliminar o evitar esa capa. Justamente. Ok, aquí se le conocen también como arcos branquiales. Claro. Esa es nosotros en la parte de terminología anatómica hemos ido modificando ciertos nombres y seguimos una nómina, una terminología anatómica. Y en definitiva nosotros dejamos de ocupar el término branquial, que era un término que se ocupaba antiguamente, sí. por el hecho de que nosotros como especie humana no tenemos branquias, ¿ya? Ok. Y por eso se modificó al término arcofaringio. Faringio, súper bien, buenísimo. Entonces, claro, hay una serie de términos que se han ido modificando, por ejemplo, todo lo que son los epónimos, Spinex Peaks, el conducto de Steno, conducto de Wharton, son todos elementos que nosotros ya dejamos de utilizar y que en definitiva la terminología anatómica los ha ido dejando de lado. Qué bueno, buenísimo. Bueno, y ustedes saben que en definitiva estos músculos masticatorios, ¿cierto?, van a estar asociados, ¿cierto?,
a unas estructuras óseas, fundamentalmente van a presentar una zona de origen y una zona de inserción. Correcto. Zona de origen de estos músculos masticatorios, fundamentalmente en el cráneo, en varios sectores del cráneo, e inserción en la mandíbula. Por lo tanto, la inserción de estos músculos a nivel mandibular evidentemente van a tener un rol en la morfología de la estructura ósea mandibular, ¿ya? De ese modo, se establece que las distintas subunidades esqueléticas de la mandíbula van a tener una asociación o van a estar íntimamente vinculadas con el desarrollo y función de la musculatura masticatoria. Por ejemplo, la unidad esquelética del cartílago coronoides va a estar en íntima relación con el músculo que se inserta en esa zona, que corresponde al músculo temporal, que es evidentemente el músculo que nosotros vamos a tratar. Por lo tanto, una mayor actividad muscular del músculo temporal evidentemente va a traer como consecuencia un mayor desarrollo tanto en la macroanatomía como en la microanatomía, y cuando hablo de microanatomía me refiero, por ejemplo, a la densidad del hueso, a la conformación de las corticales, o inclusive a la organización del mismo hueso esponjoso, conformando trayectorias óseas al interior de la estructura ósea. Por lo tanto, modifican los patrones óseos internos del hueso, pero al mismo tiempo la morfología externa, ¿ya? Y esto es muy claro cuando nosotros vemos, por ejemplo, dos personas, ¿cierto?, con distintas morfologías mandibulares, y evidentemente uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Hay un componente genético? ¿Hay una asociación entre la morfología de la mandíbula y la potencia muscular? Y ahí más o menos entramos a definir los conceptos de biotipo, y en definitiva el biotipo va a estar vinculado, ¿cierto?, con respecto a la asociación músculo-esquelética, y cómo en definitiva esta unión va a determinar distintas morfologías craneofaciales. Y es algo que el profesor Escobar les puede dar ahí una charla en exceso. Bien, entonces, importante dentro de estos músculos masticatorios, vamos a hablar algunas cosas un poquito más generales, ¿cierto? Que tenemos estas fibras musculares. Recuerden que las fibras musculares de la musculatura masticatoria funcionan compartimentalizadas, o sea, existe un tejido conectivo que envuelve a las estructuras musculares, y eso hace que funcionen como de forma, no de forma totalitaria el músculo, sino que cuando se contrae el músculo macétero, por ejemplo, no es que se contraiga completamente el músculo, sino que son algunos sectores o algunas fibras musculares las que finalmente se están insertando. Otra característica interesante de los músculos masticatorios es que presentan tendones intermedios. Y al presentar tendones intermedios hace que las fibras musculares sean más cortas, y eso tiene como característica que aumenta el grado de contractibilidad y el grado de fuerza que pueden realizar y de trabajo que pueden realizar los músculos masticatorios. Por eso son tan potentes. ¿Por qué? Porque presentan tendones intermedios, y esos tendones intermedios hacen que las fibras sean consideradas como músculos multipenados, ¿vale? Es decir, varias fibras musculares insertándose en un mismo tendón intermedio, ¿ya? Y eso hace que el sistema masticatorio sea muy potente. Hablando de potencia, doctor, la Universidad de la Florida, en el libro de Diseño de sonrisa a partir de la articulación temporomandibular del doctor Peter Dawson, nos dice que el hombre puede desarrollar hasta 900 libras por pulgada cuadrada en los músculos masticatorios. Imagínense qué gran fuerza que ha sido ya estudiada. Claro. Y bueno, menos mal nosotros tenemos una serie de mecanorreceptores, ¿cierto?, que nos evitan realizar estas potencias musculares. Entonces tenemos mecanorreceptores musculares, mecanorreceptores a nivel del ligamento periodontal, a nivel de la articulación, que en definitiva evitan que todo el potencial muscular se pueda finalmente expresar, porque si no terminaríamos destruyendo nuestro aparato dentario. Y lo otro interesante es que la verdadera potencia del músculo, cuando ustedes hagan un examen clínico, queridos estudiantes, es evaluar la sección transversal del músculo, ¿ya? Está demostrado que a mayor sección transversal, mayor potencia muscular, y eso evidentemente, por ejemplo, si usted ve un paciente braquifacial con rotación anterior de la mandíbula, caras más cortas que anchas, o sea, más anchas y más cortas. Entonces, evidentemente son pacientes que estamos hablando los músculos más anchos, del ancho. Más largos. Correcto, del ancho. El ancho es lo importante de evaluar. Okay. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo el tejido conectivo rodea las fibras musculares. Y este tejido conectivo forma un endoplicio rodeando una fibra muscular. Luego, la agrupación de fibras musculares forma un fascículo muscular.
rodeado por el perinicio y finalmente todo el músculo rodeado por el perinicio. Por lo tanto, eso hace que el músculo esté compartimentalizado, ¿ya? Y está subdividido en distintos segmentos. Por ejemplo, cuando uno hace un corte histológico, uno ve eso, ve el tejido conectivo rodeando las fibras musculares conformando estos fascículos y estos compartimentos. Ahora bien, ¿cómo se ve en un ser humano? Esto es un corte macroscópico, ¿cierto? Un corte horizontal de cabeza, donde estamos a la altura, por ejemplo, del maxilar. Hacia el sector posterior yo veo ahí la rama de la mandíbula, ¿cierto? Rama de la mandíbula. Veo el músculo pterigoideo medial insertándose a nivel de la rama de la mandíbula y por lateral al músculo masséter, ¿cierto? Ahí lo que ustedes pueden ver es el cuerpo adiposo de la mejilla, vinculado o hacia el anterior con este músculo masséter y en el sector posterior, ahí, rodeando, ¿cierto? Fíjense, el cursor, ¿no? ¿El cursor se puede ver? Sí, se mueve, doctor. Bueno, y aquí lo que vemos nosotros es la glándula parótida. Entonces, fíjense cómo al interior de estos músculos, fíjense cómo el macétero y cómo el pterigoideo medial está lleno de tendones intermedios. Sí, y esos correcto. tendones intermedios, fíjense ahí en un acercamiento, es lo que hace que estos músculos sean multipenados con capacidad de generar grandes fuerzas en un territorio pequeño. Nuestra cara es pequeña, comparada, por ejemplo, con La pierna, longitud o el del brazo. bíceps, o del tríceps, o del cuádriceps. ¿Cómo nosotros podemos llegar a generar lo que el profesor dijo, 900 libras de fuerza? Y se debe a que tenemos músculos distribuidos en nuestro sistema masticatorio, que son músculos cortos y que al mismo tiempo presentan tendones intermedios. ¿Ya? En cuanto a los músculos craneomandibulares, ¿cierto? Bueno, ustedes ya los conocen: temporal, macétero, pterigoideo lateral, antiguamente llamado pterigoideo externo, y el músculo pterigoideo medial, antiguamente llamado pterigoideo interno. ¿Ya? Esta es la terminología nueva. Entonces vemos algunas imágenes del libro de Netter, ¿cierto? Se puede apreciar ahí el músculo pterigoideo lateral, ¿cierto? Por ejemplo, con sus dos haces, ahí retiramos parte de la rama de la mandíbula, fíjense, o vinculándose estrechamente con los elementos de la articulación temporomandibular, tanto con el disco como con el cuello del proceso condilar. Eso es muy interesante, ¿cierto? Porque en definitiva las posiciones articulares van a depender un poco de la estabilidad. Ese es uno de los músculos más importantes de todo el sistema masticatorio. Claro, y lo interesante de este músculo es que, a diferencia de los otros músculos masticatorios, fíjense en el músculo pterigoideo medial, en el temporal y en el macétero, todos esos músculos presentan una dirección vertical. Correcto. A diferencia del pterigoideo que es lateral, horizontal. Que tiene una dirección horizontal. Entonces, fíjense que el grado de contracción de un músculo por sobre el otro puede determinar que efectivamente se produzca una deflexión de la mandíbula. Correcto. Si tengo una mayor contracción del pterigoideo del lado derecho, probablemente la mandíbula se me va a desviar hacia el lado izquierdo. Y finalmente podemos tener, ¿cierto?, algunas alteraciones oclusales, ¿cierto?, que en definitiva no están representando lo que verdaderamente deberíamos ver a nivel oral. ¿Ya? Aunque el sistema muchas veces tiene la capacidad de adaptarse y hay individuos que efectivamente no van a mostrar sintomatología asociada a TTM producto de una posición distinta de su mandíbula, ¿ya? No siempre se da esa situación. Y el día de hoy vamos a hablar de este músculo, el músculo temporal. Fíjense, es un músculo aplanado, con forma de abanico, con una porción carnosa, originada en la fosa temporal. Fíjense cómo sus fibras se asocian, se unen, y forman un tendón que traspasa por este agujero cigomato-temporal, por el hiato cigomato-temporal, y finalmente se proyectan hacia la región infratemporal para insertarse en el proceso coronoides. Y no solamente se insertan en el proceso coronoides, sino que descienden por la cresta temporal, por la porción más anterior y medial de la rama de la mandíbula, y prácticamente se proyecta ese tendón hasta el trígono retromolar. Por lo tanto, cuando hay una persona que tiene una pericoronalitis en el tercer molar, muchas veces afecta la solución de estos pseudotrismus, porque se ve afectado el pH a ese nivel y se produce una alteración de la contracción del músculo temporal y el paciente como que no puede ni abrir ni cerrar con facilidad. ¿Ya? Bueno. Y en la imagen de la derecha, lo que ustedes ven es al mismo músculo, ¿cierto?, pero con una fascia que lo va a estar protegiendo, vale decir, estos músculos están protegidos por una fascia, en este caso es la fascia temporal, que lo aísla del tejido blando que se ubica a nivel lateral. ¿Ya? Vamos a ver algunas cosas interesantes también de eso.
temporal, ya lo vimos, ¿cierto? La morfología, su origen es a nivel de la fosa temporal, su inserción es a nivel de la rama, a nivel del proceso cronoide, desciende por esta grieta temporal, y la principal función es la elevación de la mandíbula y sus fibras más posteriores, ¿cierto? Que tienen una disposición horizontal, también podrían tener un rol en retruir levemente la mandíbula. Sabemos que ese movimiento es muy limitado, pero algo de eso puede llegar a realizar este músculo temporal en sus fibras más posteriores, ¿ya? Por lo tanto, si se ubica a nivel de la fosa temporal, fíjense que hay un sector que yo puedo palpar fácilmente, que es el sector más anterior del músculo y que evidentemente tiene que estar dentro de su examen clínico, de hacer ese ejercicio y poder palparlo y realizar de repente movimientos de máxima interrupción para valorar eventualmente si existe algún punto gatillo, alguna zona dolorosa. Okay. Entonces, ahí está. Entonces, fíjense, esa es la ubicación, ¿cierto?, del músculo temporal. Esta es nuevamente imagen del hidroléter, las fibras que ya habíamos visto, el traspaso o el paso, más bien dicho, del tendón del temporal hacia la región infratemporal. Todo esto es la fosa temporal, ¿sí? Entonces, el músculo está adosado al hueso, al periósteo del hueso, y va a presentar dos líneas en su zona vinculada al músculo. Una línea temporal inferior, que es donde se inserta el músculo, y una línea temporal superior, donde se va a estar insertando la fascia del músculo temporal. Ahora bien, cuando nosotros vemos ¿puede cortes, repetir, doctor, puede irse atrás, por favor? Una pregunta, que si este músculo temporal realmente no se origina, sería, ¿verdad? No, el origen no es en el hueso temporal, sino que es en el frontal y en el parietal. ¿O tiene fibras también que se insertan en el músculo, en el hueso temporal? Que se originan, en perdón. realidad, el origen es en 4 huesos. Así. Se origina tanto ¿Temporal? porque en definitiva la fosa temporal está conformada por estos 4 piezas óseas. Ok. El parietal, el frontal, el ala mayor del esfenoide, en su porción exocranial, sí, y por parte de la escama del hueso temporal, en su porción exocranial. Entonces, el músculo presenta, desde el punto de vista de origen del hueso, o sea, desde el punto de origen muscular, en 4 piezas óseas. O sea que de ahí se origina, inclusive de los 4 huesos. Claro. Súper bien. Una cosa interesante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva es que este músculo en la zona anterior tiene un engrosamiento importante. Y ese engrosamiento importante también determina que muchas veces parte de las fibras del músculo temporal tiendan a entrecruzarse inclusive con algunas fibras del músculo pterigoide lateral, que va a presentar un origen un poquito más inferior con respecto al hueso esfenoides en la lámina lateral de la cara lateral. Sí. Del proceso pterigoides. Se unen. Hay en algún momento que hay conexiones. Y probablemente parte de las fascias de los músculos pueden que inclusive estén entrecruzadas. Sí, justamente. Okay. Y esto lo podemos ver en esta imagen. Miren, esto es un corte horizontal, un corte frontal de una cabeza, donde fíjense cómo la definición clásica del músculo temporal aplanado. Sí. Este es el músculo temporal. Este es el hueso a nivel de la fosa temporal. Ahí estamos a nivel endocranial, ¿cierto? Estamos en la zona anterior del encéfalo, ¿cierto? Y parte del cuerpo galloso, los ventrículos laterales, etc. Pero parte del esfenoides aquí, eso es parte del cuerpo del esfenoides, claro. El ala mayor del esfenoides, ahí a ese nivel, fíjense cómo se apoya ahí el músculo temporal. Pero fíjense cómo en la zona anterior el músculo temporal se engruesa y tiene una fibra de un grosor importante, que corresponderían a la única fibra del músculo temporal, o la única fibra más bien del sistema masticatorio, cuyo origen está más medial con respecto a la zona de inserción. Correcto. A nivel mandibular. Correcto. Entonces se ha atribuido a estas fibras que corresponden al fascículo anteromedial del músculo temporal, como fibras que eventualmente podrían producir ciertos movimientos de lateralidad de la mandíbula. Okay. Y son estas fibras, fíjense, que en definitiva podrían eventualmente, porque fíjense, yo ya estoy al nivel de la cara lateral del proceso pterigoides, eventualmente tener alguna interrelación con el músculo pterigoide lateral. De hecho, cuando yo revisé el corte, en el lado contrario, aquí yo ya tengo músculo pterigoide lateral. Correcto. Un poco complejo, es cierto, totalmente estas imágenes de cadáveres, pero fíjense que aquí me lo pueden entender mejor. Miren, ahí está la rama de la mandíbula, ahí está la rama de la mandíbula. Por medial, fíjense como el pterigoide lateral, el temporal, en su fascículo anteromedial, se inserta efectivamente a nivel del proceso cronoides, a nivel de la cresta temporal, y
por lateral yo voy a tener a el músculo macetero. Macetero. Entonces, ahora bien, si yo me voy un poquito más superior hacia la fosa temporal, voy a ver que el músculo va a estar protegido por estos elementos, que es la llamado scalp en el sector superior y SMAS en el sector anterior, es una sigla que viene del inglés. Y el SMAS, en cierto sentido, corresponde fundamentalmente a la piel, más tejido conectivo, músculos faciales y una pequeña condensación de la tela subcutánea, que va a estar protegiendo todo este territorio, toda la cara, y se proyecta hacia las zonas del cráneo. Por lo tanto, cuando un cirujano tiene un acceso o hace un acceso, por ejemplo, hace la articulación temporomandibular para poder realizar una, no sé, pues, liberar el disco o algún procedimiento quirúrgico, él con su incisión tiene que incidir primero en la piel. Luego que incide en la piel, ¿cierto? Tiene que penetrar en este sistema músculo-neurótico superficial. ¿Hasta dónde? Hasta que finalmente se encuentra con la capa que protege el músculo, que corresponde a la fascia del músculo temporal. ¿Sí? Por lo tanto, en esta zona está protegido por tejido conectivo y en la profundidad del músculo se encuentra protegido por su fascia. Entonces, fíjense cómo finalmente, si yo logro romper la fascia, ahí yo abro la fascia, recién ahí yo puedo encontrar al músculo temporal. ¿Ya? Esta es una cirugía, no tanto para entrar a la cirugía, al proceso condilar, sino que, o a la articulación, sino que es más bien una cirugía que donde ellos hacen algunos traspasos de zonas musculares hacia otros territorios para poder realizar alguna especie de traslado de unidades musculares. Entonces, veamos nuevamente esta imagen, ¿cierto? Esto es desde el punto de vista topográfico, ¿cierto? Tenemos al músculo en la porción más profunda. Fíjense ahí cómo el músculo pasa por debajo del arco cigomático. Lo que usted ve ahí es la cápsula de la ATM. Okay. Por lo tanto, siempre se encuentra por anterior con respecto al conducto externo, que es la referencia para que nosotros podamos ingresar hacia la cavidad articular. Y fíjense que aquí está, es un dibujo de una disección. Y fíjense cómo aquí en la disección lo que se eliminó, ¿cierto?, fue parte de la fascia del músculo temporal. Y luego finalmente los elementos que forman parte de este sistema músculo-neurótico superficial, y en ese elemento vamos a encontrar distintos componentes vasculares y nerviosos. Siempre el músculo, por sobre la fascia, vamos a encontrar las arterias y las venas temporales superficiales. Y profundo al músculo, vale decir, entre el músculo y el hueso, los elementos vasculonerviosos que son profundos, que son los que van a dar finalmente la inervación al músculo temporal. ¿Ya? Bien, eso era más o menos lo que les quería comentar en relación a el músculo temporal. Tenemos vamos a hacer más actividades, cosas que podamos ir analizando cada uno de estos músculos, viendo en definitiva su rol Excelente. dentro de la dinámica masticatoria. Súper bueno. Doctor, cuando ustedes hacen el análisis de palpación muscular en el macetero, en el temporal, ¿ustedes lo dividen en 3 regiones para hacer la palpación? ¿Y cómo hacen ustedes la palpación? Porque se dice que la palpación es en contra del trayecto de las fibras musculares. ¿Es así? En general, lo ideal sería hacer una evaluación, ¿cierto?, de las 3 regiones del músculo y hacer una evaluación funcional. Vale decir, por ejemplo, si el paciente si yo quiero ver cómo está la elevación de la mandíbula, yo puedo al paciente, ahí evidentemente hay una actividad de las fibras anteriores y de las fibras las fibras medias. Por lo tanto, el paciente yo lo puedo hacer elevación de la mandíbula y luego máximo apriete, de modo tal de yo sentir en definitiva la contracción de los músculos. Ahora, más que sentirlo en sentido contrario, yo soy más partidario de sentirlo en el mismo eje de la fibra muscular. En el trayecto de las fibras. Justamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de retrusión de la mandíbula, es más complejo un poquito, pero uno también, ahí tengo que colocar mi dedo en la disposición que tiene la fibra muscular y ahí practicar, en cierto sentido, la retrusión mandibular. Pero recuerden que a medida que yo me alejo hacia el sector más posterior, el músculo se adelgaza. Okay. Y al adelgazarse el músculo, tengo menor capacidad de sensar. Ahora, otra. Estamos diciendo nosotros, tenemos también como un proyecto evaluar con ecografía, ¿ya? Que en definitiva es el elemento que me permite evaluar de forma precisa cómo están los grosores musculares y si que eventualmente ir
cómo es el recorrido vascular. También esto fundamentalmente para la aplicación de punciones, que se está haciendo harto a nivel de la cara con ácido hialurónico y eso, con ecografía, ¿ya? Entonces la ecografía en el sector anterior es fácil de realizar porque se encuentra libre de pelo. Entonces, Sí. evaluar la zona anterior es como lo más fácil, lo mismo que evaluar, por ejemplo, con electromiografía. ¿Dónde se hace la electromiografía? Cuando ustedes vean estudios de electromiografía de musculatura temporal, es evidentemente la evaluación de las fibras anteriores, salvo que una persona no tenga pelo, que también se podría evaluar en el caso. Sí, es más fácil por los electrodos. Ahora, dentro de este músculo temporal, doctor, regularmente se encuentran en aquellos pacientes con disfunción temporomandibular algunos trigger point o puntos gatillos. ¿Se encuentran con regularidad algunos puntos ahí? Porque el que más se encuentra, siento yo, que es el macetero. Sin embargo, el temporal, ¿ha visto usted cuando hacen análisis de la funcionalidad o de los, si hay algunos puntos gatillos ahí? ¿Sabes qué? Doctor, yo he visto, yo creo que en varios pacientes, un poco de dolor en zonas de punto gatillo en la zona anterior del temporal. Sí, en esta zona regularmente se encuentra, ¿verdad? Aquí. Lo que más uno encuentra es a nivel del músculo macétero, ¿ya? Pero en la zona anterior también me ha tocado pacientes que reflejan más que dolor muchas veces en el macétero, dolor en la zona anterior. ¿Sí? Entonces, eso significa que tenemos que tener mucha consideración en la evaluación de este músculo para el punto gatillo que se encuentra en esa zona. ¿Y ustedes hacen punción seca, doctor? No. ¿No hacen? No. Cuando se encuentran ese tipo de puntos gatillo, o solo lo tratan con masaje. No me manejo mucho en eso, pero aquí lo que más se hace, lo que más se trata es con aparatos intraorales y con tratamiento más bien de medicamentos, no tanto con funciones a nivel muscular. Okay. Pero sí, yo creo que dentro del examen clínico es fundamental evaluar el músculo temporal. O sea, ahora, temporal y macétero sí o sí. Tal vez el otro músculo o sea, hay que evaluarlo, pero con otra metodología, con una evaluación funcional, porque claro, al estar más profundo nos puede dar algunos falsos positivos. O sea, van a sentir dolor más bien por la palpación y no porque efectivamente tengan alguna condición. Sí, pregunta, cuando nosotros abrimos la boca, ¿hay capacidad de hacer la palpación del tendón del temporal? ¿Del tendón del temporal? ¿Se podría palpar? Se podría palpar, pero por vía intraoral. Por vía intraoral. Por vía intraoral. Por vía Okay. intraoral, pero ahí tenemos el problema que nos puede dar algunos falsos positivos. Por el pterigoideo interno, por el pterigoideo medial. Justamente. Pero en la zona más alta, o sea, uno puede palpar el borde anterior de la rama, que es fácil de palpar para nosotros, y nos dirigimos hacia le pregunto esto porque en un cuestionario que me pasaron una vez dice palpación del tendón del temporal, pero a mí se me hacía muy difícil. ¿Por qué? Porque está el arco cigomático y entonces es muy difícil palparlo. Es muy complejo y tal vez la única posibilidad sería por vía intraoral. Pero también falso positivo por el pterigoideo. Justamente. Bueno, entonces, me pareció, doctor, fascículo anterior del temporal y macétero. Sí, me pareció excelentemente buena esta primera presentación, doctor. Se lo agradezco mucho. Yo sé que el tiempo es limitado para su trabajo, así es que le agradecemos mucho de parte de todos los alumnos y de parte mía en particular por la invitación. Muy pronto nos vemos para el segundo músculo. ¿Cuál vamos a ver, doctor? El macetero. Vamos a continuar con el macétero. Excelente. Macétero, y eventualmente podríamos ver macétero y pterigoideo medial, y tal vez podríamos dejar para el final pterigoideo lateral y lo hacemos con un poquito ahí, con algunas cosas de la sí, porque ese músculo es la base de todo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y lo esperamos muy pronto, doctor. Bendiciones. Muchas gracias. Un abrazo grande y ojalá cuando salga la pandemia poder visitarnos por allá. Aquí lo estamos esperando con las pupusas. Las pupusas es el plato típico del Salvador. Ah, perfecto. ¿No? Oye. Ideal. Bueno, pues, un gusto. Gracias. Un abrazo. Chao. Muy grande. Chao, que estén bien. Continuamos nosotros con nuestro amigo el doctor Arnoldo Hernández desde Chile.
En esta ocasión vamos a platicar de los siguientes músculos. Ya vimos el músculo temporal. Ahora vamos a hablar del músculo macetero y los pterigoideos. Así es que muchas gracias, doctor, como siempre, por aceptar esta invitación. Y un saludo muy cordial desde aquí, desde El Salvador, el pulgarcito de América. Muchas gracias, profesor. El pulgarcito, pero con corazón grande, supongo. Gigante, corazón gigante, así es. Esa es la idea. Vamos. Esa es la idea. Bien, buenas tardes, estamos aquí, son las 14 horas en Santiago de Chile, así que buenas tardes a todos ustedes allá en El Salvador. Hoy vamos a continuar con las actividades de anatomía de la musculatura masticatoria. Ya vimos el músculo temporal, ahora vamos a ver el resto de los músculos masticatorios y al finalizar estos otros 3 músculos vamos a hacer algunos alcances para ver algunos cortes, cosa que podamos hacer como un resumen completo de toda la musculatura. Bien, macétero. Macétero es un músculo que permite, ¿cierto?, ser el músculo más potente de la musculatura masticatoria en conjunto con el músculo temporal. Es un músculo corto, grueso, rectangular, ubicado en la zona lateral del cráneo. Presenta su propia fascia y presenta 2 porciones, una porción superficial y una porción profunda. Lo interesante es que estas 2 porciones presentan direcciones distintas, y al presentar orígenes e inserciones distintas, y por ende la dirección de sus fibras son distintas, deberían cumplir una función relativamente distinta. Ahora bien, en general el vector de fuerza de ambas porciones musculares siempre es hacia superior, ¿ya? Algunos dicen que el músculo macétero profundo, la porción profunda del músculo macétero, tendría más bien un rol dentro del apriete dentario más que durante la elevación mandibular. Correcto. Ambas porciones son perceptibles frente al examen clínico, o sea, yo puedo palpar tanto la porción del músculo macétero superficial como la porción profunda. Y al igual como el músculo temporal, es un músculo con una estructura tendinosa importante. Recuerden que se forman tendones intermedios y que son músculos multipenados, por lo tanto la capacidad de generar fuerzas es alta, ¿ya? ¿Cuál es su principal función? Elevación mandibular. ¿Cuál es su origen? Origen es en el arco cigomático, específicamente la porción más profunda del músculo macétero, ¿cierto? Tanto por el vértice como por la cara medial del arco cigomático. Y en el caso de la porción superficial va a presentar un origen por la porción más lateral del arco cigomático y en general más bien por el borde póstero superior de este hueso, que corresponde al hueso cigomático, antiguamente conocido como hueso malar, ¿ya? Inserción, rama de la mandíbula. Rama de la mandíbula y ángulo. El músculo o la porción profunda se extiende fundamentalmente levemente superior en su punto de inserción, ubicándose prácticamente en el centro de la rama. Y la porción superficial se dirige levemente más hacia inferior, posicionándose en la zona del ángulo mandibular. Como lo vamos a ver posteriormente con el músculo pterigoideo medial, parte de la fascia de este músculo pterigoideo medial muchas veces tiene una continuación con la fascia del músculo pterigoideo medial. Macétero y pterigoideo medial, por lo tanto, forman una verdadera cincha que permite elevar con fuerza la mandíbula, ¿ya? Entonces es la cincha pterigomaceterina. Forman prácticamente una unidad funcional a ese nivel. Casi que es una sola. Por eso es que a estos músculos en ortopedia nosotros le llamamos músculo sobre, porque es como un sobre que usted tiene y usted deposita ahí el hueso mandibular. Por eso se le llama músculos sobres. ¿Listo? Y ahí uno entiende en definitiva el rol de la musculatura masticatoria en la morfología craneofacial. Son los que van a estar moldeando, porque la actividad masticatoria, incluso la musculatura masticatoria se ha estudiado que es previa, inclusive a la formación del hueso. O sea, ya hay fibras musculares funcionando, inclusive previa a la formación y a la osificación prácticamente de la mandíbula. Excelente. Y otro punto interesante, que los músculos masticatorios están conformados por fibras tipo 1, por fibras tipo 2, pero adicionalmente el tipo de miosina con que funcionan son miosinas que son muy variadas. Tenemos miosina MHC, tenemos tipo 1, tipo 2, tenemos miosinas cardíacas, miosinas de tipo embrionaria, entonces es muy diversa la cantidad de miosina y es muy plástico el músculo, ¿ya? Bien, lo interesante también es que este músculo macétero, ¿cierto?, puede variar en cuanto a su dimensión. Entonces muchas veces nosotros vemos pacientes que tienen un músculo muy ancho o pacientes que tienen el músculo más delgado. Habitualmente esos pacientes con el músculo más ancho pueden responder a 2 cosas.
o responden a su patrón craneofacial, que son individuos con cara corta, ¿cierto? Con una rotación anterior de la mandíbula. Brachiofaciales. Son pacientes braquifaciales, está de acuerdo, la morfología de ese músculo está de acuerdo con su morfología facial. Pero tenemos otros casos donde tenemos pacientes que su morfología facial responde a otro patrón y con un músculo muy grande. ¿A qué se puede deber eso? O más muy ancho, a que son pacientes con hipertrofia maceterina. Entonces, uno de los aspectos que nos permite evaluar si una persona tiene una hipertrofia maceterina o no es evaluando cómo es su patrón morfológico craneofacial. ¿Ya? Pacientes bruxómanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, un paciente nólico-facial, un paciente braquifacial y un paciente mesofacial, la longitud del músculo es la misma. Sin embargo, el principal factor que varía es la sección transversal. Tampoco el ancho, o sea, la dimensión anteroposterior tampoco varía entre los tres biotipos faciales, ¿ya? Okay. Bueno, y esto, fíjense, esto está pasando una ambulancia por acá, no sé si se escuchó. Bueno, ahí ya pasó la ambulancia. Okay. Origen, inserción, ¿cierto? En esto es en el del video de Netter, ¿cierto? Fíjense lo interesante cómo se vincula con este otro músculo, que es el músculo buccinador. Ahí se me genera un espacio que se llama hiato buccinato maceterino, que es lo que conecta, en cierto sentido, las regiones superficiales de la cara con algunas regiones más profundas y que pueden tener alguna importancia desde el punto de vista de difusión de procesos sépticos. ¿Ya? Este es un estudio que publicamos en la revista La Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, donde evaluamos, ¿cierto?, el músculo macetero, lo evaluamos con ultrasonografía, con una ecografía, ¿cierto? Hicimos la evaluación por sexo y determinó que los individuos de sexo masculino también presentan músculos de mayor grosor en comparación a individuos de sexo femenino, ¿ya? Entonces también tener esas dos consideraciones, biotipo facial y sexo del individuo que nosotros estamos estudiando. Relaciones importantes del músculo macétero, recuerden la relación hacia posterior con la parótida, ¿sí? Y recuerden que desde la parótida emerge este ducto que es el ducto parotidio, ¿sí? Y este ducto parotidio recorre el músculo macétero. ¿Para qué? Para que finalmente el ducto parotidio abra en la zona del vestíbulo del segundo molar superior. Otra relación importante del músculo macétero por superficial, con esta arteria, que corresponde a la arteria facial transversa, rama colateral de la arteria temporal superficial. También pasa sobre aproximadamente unos 10 milímetros, 10 a 5 milímetros desde la presencia de este ducto parotidio. Y finalmente, el otro elemento que encontramos en esta región, vinculándose con el músculo macétero, son los ramos superficiales, ¿cierto? Tanto los temporofaciales como los ramos cérvico-faciales del nervio facial. Y ese conducto, doctor, perdón, ese conducto no es el conducto de Stenón. Es el antiguamente llamado conducto de Stenón, claro. Sí. Mire que yo solo cosas antiguas le estoy diciendo. Sí. Solo los nombres antiguos. Bien. Son los que nos enseñaron en la universidad. Justamente, lo que pasa es que nosotros hemos tenido que reevangelizar a los colegas. Ok. Sí. Pero es bueno saber. Y ahora ese conducto, ¿cómo se llama, doctor? ¿Cómo? Ese conducto de antes Stenón, ¿ahora cómo se llama? Ducto parotidio. Simple, más fácil. Súper simple, porque la terminología anatómica dice que una estructura tiene que ser descriptiva y tiene que establecer forma, función o alguna vinculación importante. O sea, todos los investigadores ya se fregaron porque ya no van a tener los nombres de ellos. Desaparecieron. La espina de Spix, la tuba de Eustaquio, la prensa de Erófilo, todo perdieron. Eso se eliminó. La Listo. espina de Spix ya muy olvidada. Okay. Wharton, Stenón, todo. Bien. Bueno, esta es una imagen, ¿cierto? De un atlas, ¿cierto? Donde se ve lo que ya habíamos comentado, la posición del músculo macétero por su cara lateral. Nuevamente, las relaciones espaciales, ¿cierto? Recuerden, hacia posterior con la glándula parótida, nervios faciales, ducto parotidio y la arteria facial transversa son los elementos que van a estar vinculados al músculo macétero. Okay. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser interesante si es que a lo mejor realizan algún acceso o alguna punción. Recuerden que en esa zona están esas estructuras que pueden dañar la motricidad de la musculatura facial que se pone por sobre la musculatura masticatoria y evidentemente van a producir una parálisis. Okay. Se los digo porque realmente usted puede estar en algún centro de urgencia y puede encontrar justamente que a alguien le hayan hecho una herida.
Y esa herida eventualmente puede cortar el ducto parotídeo. ¿Y qué va a hacer? Va a salir la saliva finalmente por la piel, Sí. de la saliva que produce la glándula parótida. Y en esta imagen, fíjense lo bonito de la imagen, esta es cómo está distribuida la porción superficial y la porción profunda del músculo massetero, ¿ya? La porción superficial y la porción profunda. Y fíjense que el nervio maseterino ingresa o se ubica entre ambas porciones, entre la porción superficial y la porción profunda. Ahí descansa el nervio maseterino. Bien, este yo creo que es el músculo que le encanta al profesor Douglas. Sí. El músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es un músculo que, a diferencia de los otros músculos masticatorios, tiene un vector de fuerza totalmente distinto. Se origina en las pterigoides, acá adelante, del esfenoides, y se dirige, ¿cierto?, hacia atrás y afuera. ¿Para qué? Para insertarse en el cuello del proceso condilar. Su haz inferior y su haz superior se inserta en el disco de la articulación temporomandibular. Por ende, este músculo, cuando ingresa a estos elementos, tanto al disco como a la superficie ósea de inserción, tiene que penetrar por la cápsula de la articulación temporomandibular. Sí. El músculo presenta dos porciones, una porción superior, o también llamada haz superior, y una porción inferior, que es de mayor volumen, que es el haz inferior, o también llamado haz pterigoideo. El haz superior también recibe el nombre de haz esfenoidal, y eso responde fundamentalmente al origen, ¿ya? ¿Cuál es su función? Fundamentalmente movimientos de protrusión mandibular y movimientos de lateralidad de la mandíbula. Ese es como su principal rol. Por lo tanto, va a estar en íntima relación, ¿cierto?, ya sea con la posición del disco, y va a estar en íntima relación con la posición, ¿cierto?, o la relación de la cabeza mandibular, antiguamente llamada cóndilo mandibular, con la fosa mandibular, antiguamente llamada cavidad glenoidea. Entonces, fíjense en esta imagen, esta es más o menos la idea, ¿cierto? Dos porciones de musculares, la porción inferior de mayor grosor, dirigida al cuello del proceso condilar, específicamente a una superficie que recibe el nombre de fosita pterigoidea. La fosita pterigoidea es la zona de inserción del músculo pterigoideo lateral en su porción inferior. En cambio, la porción superior se dirige y se continúa prácticamente con la porción más anterior del disco de la articulación temporomandibular. ¿Cómo es ese traslape entre disco y músculo? Debemos recordar que los músculos, finalmente en los extremos, comienza una unión, una conformación tendinosa. Por lo tanto, el músculo pterigoideo lateral no es que tenga una porción carnosa de músculo propiamente tal e inmediatamente se inserta en el disco, no. El músculo se continúa con su tendón, que es de colágeno tipo 1, recuerden. Ese colágeno tipo 1 se continúa con el colágeno que existe a nivel del disco. Entonces, cuando nosotros hicimos una tesis, ¿cierto? Yo les había comentado hasta de establecer el patrón de inervación de la musculatura masticatoria. Cuando nosotros hacíamos las disecciones y obteníamos este disco con el músculo, era súper complejo, primero, desinsertarlo de la cabeza mandibular, y sobre todo del cuello, del proceso condilar, pero producir una desinserción del músculo con el disco era prácticamente imposible. Era uno solo. Tener discos que están aplanados, con perforaciones, etcétera, pero la unión entre el disco y el músculo es muy, muy estrecha. Okay. ¿Tenía una pregunta, profe? No, nada. ¿No? Perfecto. Entonces, los orígenes son dos. El origen del músculo, en su porción inferior, se origina acá, en la cara lateral, ala lateral del proceso pterigoides. Por eso esa porción recibe el nombre de porción pterigoidea. En cambio, la porción superior del músculo se va a originar levemente superior, ya en la porción más inferior del ala mayor del esfenoide. Por lo tanto, recibe el nombre de porción esfenoidal. Okay. Dos porciones, porción superior o esfenoidal, porción inferior o pterigoide. Entonces, lo interesante de esta imagen es para que vean un poquito el vector de fuerza, ¿cierto? Desde su inserción, desde su origen, más bien dicho, medial, en laterales, el músculo tiene que dirigirse hacia posterior, hacia posterior y lateral. Sí. Por lo tanto, se contrae el músculo pterigoideo lateral del lado izquierdo, la mandíbula tendrá que desplazarse hacia el lado contrario, ¿ya? Eso es importante cuando quieran evaluar fracturas, por ejemplo, a nivel del cuello del cóndilo, o cuando usted esté realizando
examen de semiológico, ¿cierto?, de tipo funcional. Ahí está, ¿cierto?, el músculo con su origen, la porción superior dirigida hacia el disco, porción inferior dirigida hacia el cuello del cóndilo con su vector de fuerza prácticamente horizontal, pero desde anterior hacia posterior y desde medial hacia lateral, ¿ya? Algunos estudios, ¿cierto? ¿Qué es lo que han establecido estos estudios? Que antes se decía que tenían un rol distinto. El pterigoideo, la porción superior tenía una función y la porción inferior cumplía otra función. Los últimos estudios nos dicen que en realidad cumplen una función bastante similar, ¿ya? Estarían cumpliendo un solo rol, que es en definitiva desplazar la mandíbula y desplazar la mandíbula en conjunto con el disco, ¿ya? Relaciones importantes de este músculo, fíjense que está en un preparado del libro Yokochi, y aquí lo que se hizo fue retirarse el músculo massétero, se retiró parte de la rama de la mandíbula y ahí vemos parte de este espacio masticatorio, ¿cierto?, conformado por el pterigoideo lateral y por el pterigoideo medial, y vemos como una relación importante del músculo pterigoideo lateral que se encuentra acá va a ser la relación con respecto a la arteria maxilar, ¿ya? La arteria maxilar prácticamente se apoya en el músculo pterigoideo lateral a medida que empieza a dar sus 14 ramas colaterales, ¿ya? Entonces, esa es una relación importante del músculo pterigoideo lateral con la rama de la mandíbula, con la arteria maxilar, y adicionalmente otra relación directa importante es del músculo pterigoideo lateral con este músculo, con este nervio, que está acá, que corresponde al tronco temporobucal, ¿ya? De este tronco temporobucal se desprende un ramo superior que corresponde al nervio temporal profundo anterior y un ramo hacia anterior que es conocido como el nervio bucal, que es el que típico que nosotros anestesiamos con la técnica de Spitz. Entonces, en esta imagen yo puedo ver los tres músculos que anestesiamos con la técnica de Spitz. Se llama técnica de Spitz, aunque la aguja va dirigida a una estructura que recibe el nombre de língula mandibular, antiguamente llamada espina de Spitz. Espina de Spitz. Entonces los nervios son el bucal, el lingual y el nervio alveolar inferior. Esos son los tres ramos nerviosos desde anterior hacia posterior que los encontramos en ese espacio pterigomandibular. Okay. Y finalmente, ¿cierto?, el músculo pterigoideo medial es muy similar al músculo massétero en cuanto a su volumen, tal vez un poquito más delgado, ¿cierto? Presenta un origen en la fosa pterigoidea, vale decir, entre ambas alas del proceso pterigoide. Y desde ahí sus fibras se dirigen hacia posterior e inferior y lateral para insertarse en el ángulo de la mandíbula. Ya, como lo mencionamos anteriormente, tiene una continuación de sus fascias con respecto a la fascia del músculo massétero, conformando esta fascia, este cinturón. El profesor le mencionó que tiene un importante rol morfofuncional. Otra cosa nos divide este espacio o este músculo pterigoideo medial, nos genera un pequeño espacio aquí que topográficamente recibe el nombre de espacio pterigomandibular, vale decir, el espacio que se encuentra entre el músculo pterigoideo medial y la rama de la mandíbula. Y es en ese espacio donde nosotros vamos a encontrar la mayor parte de las ramas colaterales de la arteria maxilar y la distribución periférica del nervio mandibular, ¿ya? Con todos los que son las zonas donde nosotros habitualmente colocamos o realizamos técnicas de tipo anestésico. Nuevamente, ¿cierto?, una imagen. Aquí se ve el músculo pterigoideo medial originándose en la fosa pterigoidea, dirigiéndose hacia la rama de la mandíbula a nivel de su ángulo, y el músculo pterigoideo lateral, acá en esta otra imagen, dirigiéndose hacia el cuello del proceso condilar. Entonces, fíjense que se genera ese espacio pterigomandibular en la porción inferior, y en la porción más alta un espacio más pequeñito que recibe el nombre de el espacio interpterigoideo. El espacio interpterigoideo bien arriba, y a medida que van dividiéndose o separándose esos músculos, se genera un espacio de mayor volumen que es el espacio pterigomandibular. ¿Sí? Esto no entra en detalle porque es un poquito más complejo y creo que no es la idea, ¿ya? Si usted hace un corte frontal, esta es la imagen que vamos a ver. Todos los músculos masticatorios, ¿cierto? Esto es interesante porque esto es lo que habitualmente podemos ver en una tomografía computada, fundamentalmente en una resonancia magnética se nota con mayor claridad, pero en una tomografía computarizada la podemos llegar a ver, ¿cierto? Se observa la rama de la mandíbula acá, el arco cigomático, el esfenoide, ¿cierto?, con su ala mayor en su porción horizontal, el ala del esfenoide con su porción vertical. Fíjense aquí un orificio, que es el agujero oval, por donde ingresa el nervio mandibular. ¿Y qué músculos masticatorios podemos observar? El músculo pterigoideo lateral
dirigiéndose en la rama de la mandíbula por su cara lateral. Y fíjense que desde la fosa temporal, el músculo temporal con su porción tendinosa dirigiéndose hacia inferior, pasando por este hiato, que es el hiato zigómato temporal, para finalmente insertarse en el proceso coronoides, ¿ya? Entonces, esta es una imagen que es un poquito más compleja, hay que tener bien claro la distribución de los músculos para poder ya ir haciendo este tipo de cortes, ¿ya? Esto lo voy a pasar. Esto es importante, fíjense esta imagen, porque estos son cortes, también un corte horizontal. Cuando nosotros vemos un corte horizontal y vemos la rama de la mandíbula aquí, ¿cierto? La rama propiamente tal, y vemos una estructura muscular hacia lateral, es massétero. Si vemos una estructura muscular pegada a la rama de la mandíbula por medial, será el músculo pterigoideo medial, ¿ya? Esa es más o menos la lógica que nosotros tenemos que ir dándole a la distribución tridimensional, ¿ya? Entonces veamos, les voy a presentar algunos cortes para ir terminando, ¿sí? Corte bien superior de cabeza, corte horizontal. ¿Qué se ve ahí? Fíjense que estamos en el encéfalo. Lo que se ve aquí es parte de el seno esfenoidal, o sea, estamos bien altos, estamos sobre la base del cráneo. Lo que se ve aquí es parte del laberinto etmoidal, y aquí, fíjense, estamos a nivel de la fosa temporal. Por lo tanto, si esto es la fosa temporal, esta estructura aplanada y pegada de la zona lateral correspondería al músculo temporal, ¿sí? Vámonos al corte inferior a él, ¿sí? Fíjense que este es un corte inferior, aquí se ve parte de las conchas nasales, se ve parte del seno maxilar, por lo tanto estamos a nivel del tercio medio facial, ¿sí? ¿Qué más se puede observar? El proceso condilar con la cabeza mandibular acá, y esa estructura ósea pequeñita que usted ve ahí es el proceso coronoides. Por lo tanto, fíjense que lo que yo veo aquí es una serie de músculos que están abrazando al proceso coronoides. Eso corresponde al músculo temporal. Esa idea que uno tiene que el músculo temporal prácticamente toca en un punto al proceso coronoide es una idea falsa. El músculo temporal lo abraza. Lo abraza. Fuertemente, lo abraza al proceso coronoide. Por lo tanto, también tiene un rol morfofuncional importante. Claro. Pensando en la arquitectura craneofacial, pensando en la morfología ósea de un individuo. ¿Y qué más podemos ver aquí? Fíjense, si uno se va al detalle, Pterigoideo. acá, voy a ver si es que puedo colocar ahí el puntero. Eso que está acá es una porción de un músculo que se dirige hacia el cuello del proceso condilar. Este músculo corresponde al músculo pterigoideo lateral, sí, que está originando justo acá. Sí. La cara lateral, a la lateral del proceso pterigoides. Súper interesante, ¿verdad? Porque va así. Justamente. Hace una proyección, no es así, sino que va de lateral hacia medial. De medial hacia lateral. De medial hacia lateral, correcto. Claro. De su origen a su inserción. Justamente. Y fíjense la interrelación que tiene con los otros músculos. Entonces, sí. El sistema masticatorio es un sistema también súper redundante, y lo otro que tenemos que tener claro es que cuando se activa un músculo no es que se contraiga con la totalidad del músculo. Recuerden que esto está rodeado por fases, por tejidos conectivos, generalmente son fascículos que están actuando dependiendo de la unidad motora que uno quiera desplazar, si quiere realizar movimientos más finos o movimientos de mayor volumen, ¿ya? O sea, más intensos, perdón. Y eso que se encuentra acá, esa pequeña fosa que se encuentra acá, corresponde a la fosa pterigoidea. Por lo tanto, ese músculo que apenas se ve ahí correspondería al músculo pterigoideo medial, ¿sí? Entonces tenemos proceso coronoides, proceso condilar con la cabeza mandibular, músculo temporal, músculo pterigoideo lateral, músculo pterigoideo medial. Acá, conducto auditivo externo, glándula parótida. Por eso fíjense cuando los cirujanos tienen que hacer una cirugía o tienen que hacer una cirugía a nivel de la articulación, porque tienen que hacer un recambio articular, tienen que hacer recortar el disco articular. Lo que tienen que hacer es entrar inmediatamente anterior, con el bisturí inmediatamente anterior al conducto auditivo. ¿Para qué? Para evitar dañar a los elementos o a los vasos temporales superficiales. Sí. ¿Ya? De ese modo, hacen la incisión, y fíjense que al hacer la incisión, luego desplazan con un colgajo amplio para finalmente poder acceder para no tocar esas estructuras. Justamente. Está bien profundo, ¿ya? Eso es lo que podemos ver en esta imagen. Bueno, pues se pueden ver muchas más cosas, pero estamos enfocando fundamentalmente claro. en los músculos masticatorios. Esta imagen está con un poquito más de detalle. Fíjense que esta es la imagen que yo lo di vuelta, porque fíjense que en la imagen anterior yo veía el seno maxilar y ahora lo di vuelta y estoy viendo el piso. Fíjense,
estoy viendo la cavidad nasal, yo veo el seno maxilar, pero en su piso. Y aquí sí se nota mucho mejor el cuello del proceso condilar, el músculo pterigoide lateral, Sí. el proceso coronoides con el músculo temporal rodeante. ¿Ya? Ahí se nota claramente. Y bien fuerte ese músculo, no es músculo delgadito como pensamos nosotros, sino que es un músculo No, grueso. es un músculo grueso y la zona anterior tiene mayor grosor, que es el fascículo anteromedial. Ok. ¿Ya? Y otro factor importante es la relación, fíjense, siempre del músculo con este otro elemento vascular que corresponde a la arteria maxilar. ¿Ya? Sí. Corte un poco más inferior, ya estamos a nivel de cavidad oral, a nivel del maxilar. ¿Qué se puede apreciar aquí? Ya la rama de la mandíbula está unida, porque recuerden que por un corte superior me va a aparecer el proceso coronoides y el proceso condilar. Pero si yo corto levemente más hacia inferior, ya me aparece la rama de la mandíbula. Si me aparece la rama de la mandíbula, músculo que se ubica por lateral corresponde al músculo massétero. Músculo que se ubica por medial, músculo pterigoideo medial. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles eran las relaciones espaciales de este músculo massétero? Recuerden que hacia posterior y lateral vamos a encontrar protegido al músculo por la glándula parótida. Y en el sector anterior, la presencia del cuerpo adiposo de la mejilla. Esto es lo que se retira cuando realizan una bichectomía. ¿Y cómo ingresan los colegas cuando hacen bichectomía? Cortan aquí esta es la cavidad oral, cortan ese músculo, hacen una pequeña incisión, cortan el músculo buccinador y con una pinza van y toman la porción o la prolongación más anterior y medial del cuerpo adiposo de la mejilla y lo retiran. ¿Sí? Y se mejora un poquito el perfil. Doctor, una pregunta, ¿y cuando se hacen ese tipo de procedimientos de retirar la bolsa de bichaco, bichectomía, no se han hecho estudios que nos digan que da algún problema fisiológico de algo? Porque cada estructura tiene una función y cuando quitamos nosotros esa anatómicamente, cuando se quita por factores estéticos, no hay estudios que nos digan que hay algún problema. Bueno, no hay estudios que lo hayan estudiado. Nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando en eso, porque nosotros estamos haciendo una categorización y clasificación del cuerpo adiposo de la mejilla. Se sabe que tiene un rol biológico. Y el rol biológico fundamentalmente son dos. Uno es disminuir el roce entre las estructuras musculares de los músculos masticatorios, fíjense, está al lado del músculo masticatorio, con respecto a otros músculos faciales, ¿ya? Sí. Eso en definitiva disminuiría el roce, y por otro lado, por ahí están pasando estructuras vasculares y nerviosas, que también permitirían, por una situación que es la cara se está moviendo, por una situación que hay flujo vascular, que también se encuentra en cierto sentido un poquito protegida. Cumple un rol de protección importante, ¿ya? También durante traumas faciales. Ese es otro rol biológico. Y tienen un tercer rol biológico importante, que es aislar y separar las regiones superficiales de la cara con respecto a las regiones profundas, y eso podría tener un rol en difusión de procesos sépticos. Sería un verdadero tapón para evitar que un proceso infeccioso originado en la región superficial se proyecte hacia la región una barrera. De la cara. Una barrera. Okay. Y existe otro rol biológico que se da fundamentalmente en los niños, que es una estructura que tiene un aporte calórico importante, ¿ya? Tiene un aporte calórico importante. Otra función que se le ha visto, porque tiene muchas funciones, es que tiene células, tiene gran cantidad de células madres, ¿ya? Por lo tanto, tiene un rol, si uno lo retira, podría tener un rol osteoinductor, osteoconductor, en regeneración, por ejemplo, ósea. Entonces también podría cumplir un rol, por ejemplo, si un paciente hay que reconstruir un proceso alveolar, mandibular, maxilar, se puede retirar parte de este cuerpo adiposo de la mejilla, se mezcla con sangre del paciente, se mezcla con hueso, un aloinjerto, un seno injerto, finalmente tendríamos un concentrado de células madres, osteoprogenitora, osteoinductora. Se centrifuga y ya se pone eso. Interesante. ¿Ah? Se hace centrífuga. Sí, no, es interesante. Tiene un rol biológico y que lo estamos desechando. O sea, yo siempre les digo a los colegas que realmente hablo por la bichectomía, les digo, ojo, que el cuerpo adiposo no está ahí porque sí. Correcto. Es un rol biológico. Y el hecho de forma arbitraria sacarlo por una situación muchas veces cosmética, no sé si estará tan bien indicado. Compromete. Y lo otro es que el cuerpo adiposo de la mejilla varía en cuanto a tamaño.
Por lo tanto, hay personas que se nota más gordita la cara, pero pueden tener un cuerpo adiposo más pequeño. Y finalmente lo que termina sacando el colega no es cuerpo adiposo de la mejilla, sino que termina sacando tejido conectivo de la región facial. O le saca el cuerpo adiposo y finalmente, como su masa de tejido conectivo es más grande, finalmente no se va a ver un buen cambio facial. Entonces, hay que hacer un diagnóstico más claro. Súper bien. Esta es la misma fotografía, pero fíjense que esto es un corte ya más inferior. O sea, aquí estamos ahí el de la lengua y se nota mejor el massétero, se nota mejor el músculo pterigoideo medial, se nota mejor la glándula parótida. ¿Ya? Cortes horizontales, lo que habíamos comentado, ¿cierto? El massétero por su cara lateral. Fíjense el temporal, muy grueso, lo que le comentaba el profesor. Fíjense el fascículo anteromedial, tiene un grosor prácticamente, si yo lo pudiera medir aquí, es prácticamente el mismo grosor que yo encuentro en el músculo massétero. Sí, sí, correcto. O sea, entonces es un músculo potente, ¿ya? Que muchas veces nosotros, y llega bien abajo, fíjense, llega prácticamente a la zona del trígono retromolar. Ahí lo vemos como tiene esas fibras, ¿ya? Este es un video, pero yo creo que tal vez ya no es necesario estudiarlo. Fíjense, este sí, les quería mostrar parte de este proyecto de investigación que nosotros tenemos, que es de establecer el patrón de inervación de la musculatura masticatoria. Nosotros los músculos los tomamos, los desinsertamos, este es el músculo pterigoideo lateral, con el disco. Le sacamos todo el calcio al músculo, finalmente le hacemos un proceso de maceración y finalmente lo colocamos en una tinción afín con las estructuras con carga positiva. Como nosotros sacamos el calcio del músculo, y el músculo tiene mucho calcio, las estructuras que se mantienen con calcio son las neuronas, ¿ya? Y la neurona, finalmente nosotros logramos teñir el nervio. Entonces, finalmente lo que nosotros vemos es al músculo, fíjense lo que se ve ahí, por transparencia, la inervación del músculo. Y eso habitualmente no se puede hacer con disección anatómica, porque finalmente uno va rompiendo el músculo y uno no sabe por dónde va el nervio. Yo he visto varias imágenes, pero no entendía qué era. Varias imágenes así que salía toda la estructura del nervio. Okay. Justamente. Se descalcifica el músculo y queda sin calcio. Y lo único que mantiene una condición positiva es la mielina que rodea a los nervios. Por lo tanto, nosotros al colocarle posteriormente una tinción afín por las cargas positivas, se tiñe la mielina y vemos todo el patrón de inervación. Fantástico. Entonces, por ejemplo, este pterigoideo lateral, nosotros con este trabajo estudiamos cómo era del pterigoideo lateral, del massétero, temporal, pterigoideo medial. ¿Y usted tiene ¿qué fue? ¿Un proyecto de investigación, una tesis o qué es? Fue un proyecto de investigación, se generaron 4 tesis, 2 están publicadas. ¿Ya están indexadas entonces esas? Sí, hay una que está indexada, otra se presentó en un congreso en Turquía, y la otra estamos en veremos porque el colega que era mi tesista ha estado muy lento para trabajar y no la tiene lista, pero la tesis de él fue la que tuvimos mejores imágenes y el más flojo de todo. Ah, va. Hay que apurarlo. Se lo voy a mandar. Mándela porque para los estudiantes les va a fascinar esto. Me encanta, sí, súper bien. Es muy bonito porque va mezclando un poco de conceptos de biología, claro, de química, función. Sí. Esto, por ejemplo, fue lo que hicimos con el massétero. Y esto fue más o menos porque tiene distintas fases. Finalmente, fíjese cómo nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí cómo penetra el nervio masseterino y cómo va enviando cuál es su punto motor y cómo va enviando distintas ramas nerviosas para producir. Y por eso el músculo es compartimentalizado. O sea, no es que se contraiga todo completamente, sino que va por segmentos. ¿Ya? Sí. Fíjese, ahí se ve completamente. Estas son varias de las muestras donde se ve el músculo massétero. Fíjese, todo eso corresponde al patrón de inervación del músculo massétero en sus distintos cuadrantes que nosotros fuimos evaluando. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Traté de ser lo más rápido posible. Yo sé que pueden haber dudas, pero yo creo que fue un buen resumen de músculo masticatorio. Y si ustedes tienen alguna duda o si necesitan más apoyo, cuenten conmigo. Ahí les dejé al inicio de la presentación toda su información. Claro, parece que puse solamente lo de mi red social, pero cualquier cosa me pueden escribir por ahí y si tienen alguna duda, cualquier cosa, la podemos solucionar. Si el profesor desea, profesor, siempre dispuesto a cooperar dentro de mi humilde competencia. No, al contrario.
Doctor, agradecerle muchísimo. Bueno, como ustedes vieron, tuvimos un invitado especial. No se preocupen, estoy haciendo las pláticas con el doctor para que nos permita pues subir la presentación para que ustedes puedan tener esa presentación. Yo les informo. Bien, entonces sigamos para terminar ya la clase. Estábamos en esta parte. Entonces tenemos que saber que toda la musculatura tiene una función específica y es la cinemática mandibular. Nos quedan 10 minutitos que podemos aprovecharlos. Entonces quiero decirles que los protocolos de los movimientos mandibulares tenemos 3 grupos musculares. Un grupo muscular principal, ¿sí? Este grupo principal muscular son los músculos que realizan el movimiento propiamente dicho. Luego tenemos los músculos auxiliares directos, que son los músculos que auxilian a la realización del movimiento. Y tenemos por último el grupo de músculo muscular auxiliar indirecto, que son aquellos músculos responsables de mantener la postura. Por eso es que yo les decía, como odontólogos no tenemos que enfocarnos en un diente. Un diente es una parte de todo un conjunto de cosas. Entonces, ejemplo, en la apertura mandibular, cuando nosotros abrimos la boca, el músculo principal es el pterigoideo lateral derecho e izquierdo y los digástricos, su haz anterior y posterior. ¿Okay? Ese es el grupo muscular principal. El grupo muscular auxiliar directo serían los pterigoideos mediales derechos e izquierdos y los maceteros con los temporales. Es el grupo que va a auxiliar a este movimiento. El grupo auxiliar indirecto son los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo que nos van a mantener esa postura. Listo. Además de esto, para el cierre mandibular, el músculo principal serían los temporales, los maceteros y los pterigoideos mediales. Como vimos con el doctor, ese vector de contracción es un vector vertical netamente. Entonces, por eso es importante que nosotros revisemos este tipo de movimientos. El grupo muscular auxiliar directo serían los pterigoideos laterales y el digástrico con su vientre anterior y posterior. Y los auxiliares, los cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Asimismo, para una lateralidad, ¿se acuerdan que hablábamos cómo es la proyección de la contracción de los músculos? A diferencia de los músculos verticales, hay también músculos con este vector de contracción muscular. Por lo tanto, si yo voy a hacer una lateralidad derecha, en este caso, para hacer la lateralidad derecha, ¿quién es el que se contrae? El pterigoideo lateral izquierdo, es decir, el otro lado. En el grupo de músculos auxiliares directos vamos a tener el pterigoideo lateral derecho, los pterigoideos mediales derecho e izquierdo, maceteros y temporales, y el digástrico ipsolateral en su haz anterior para la lateralidad derecha. Los músculos auxiliares serían los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Entonces los digástricos hacen una función como si yo fuese en una carreta y jalo. Voy jalando los caballos, los jalo para un lado, hago la tracción para el otro y me van ayudando a hacer los movimientos de lateralidad al igual que los pterigoideos. Si yo voy a hacer la lateralidad izquierda, ojo con este movimiento, voy a hacer la lateralidad izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser el pterigoideo activo o el músculo principal? Va a ser el pterigoideo lateral derecho. Los músculos del grupo auxiliares directos van a ser el pterigoideo lateral izquierdo, pterigoideos mediales, derecho e izquierdo, maceteros, temporales y el digástrico ipsolateral, haz anterior. Los músculos
auxiliares indirectos, siempre los cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo, que son los que nos van a mantener la postura. Cuando yo voy a hacer la protrusiva, entonces estas son preguntas de examen. Cuando yo voy a hacer la protrusiva, ¿cuáles son los músculos principales que voy a tener? Los pterioideos laterales derecho e izquierdo, ambos. Yo voy a hacer la protrusiva, ya no la lateralidad, sino voy a irme hacia adelante, haciendo la protrusiva. ¿Cuáles son los directos? Los pterioideos mediales, derecho e izquierdo, maceteros temporales y el digástrico as anterior, los digástricos. Y siempre los auxiliares vamos a tener, para darnos anclaje, los músculos cervicales posteriores, trapecio y esternocleidomastoideo. Son los músculos que nos van a hacer la función de músculos auxiliares indirectos. Entonces, cuando hacemos este tipo de movimientos, las fosas y los surcos que nosotros tenemos en las superficies oclusales nos ayudan o nos dan problemas en estas funciones. Cuando hacemos la lateralidad derecha, cuando hacemos la lateralidad izquierda, cuando hacemos balance, cuando hacemos trabajo, y incluso cuando hacemos este pequeño movimiento hacia atrás, las mismas fosas, surcos y superficies de planos inclinados nos van a ayudar a que nosotros tengamos una función adecuada del sistema masticatorio. Si nosotros por A o B motivo no tenemos esas surcos, esas crestas, esos planos inclinados, esas vertientes en buenas posiciones, nos van a dar puntos prematuros, y estos puntos prematuros van a desarrollar un problema de desplace entre máxima intercuspiración, oclusión céntrica y relación céntrica. Por eso es que el doctor decía, es que al doctor le fascina este músculo. Claro, porque la función muscular, entiéndase, que nos va a servir para que nosotros podamos tener una coincidencia entre relación céntrica, que es una posición ligamentosa mandibular, muscular y de equilibrio, por decirlo así, que debe de estar casi coincidente con una máxima intercuspiración. Entonces, eso es lo importante de toda esta parte. Nosotros cuando tenemos algún paciente que le pedimos, por favor, hágase la lateralidad derecha, lateralidad izquierda, protrusiva, etcétera, etcétera, y el paciente comienza a hacer unas muecas o hacer unos movimientos que no incluyen los movimientos de los músculos necesarios para realizar ese tipo de desplazamiento, y utilizan, por ejemplo, movimientos con la mímica facial, con los ojos o con alguna otra estructura que no sean los músculos que acabamos de decir, entonces vamos a hablar de una sinestesia, es decir, realizar movimientos mandibulares ayudándome de otros grupos musculares. Por ejemplo, un movimiento de lateralidad, el paciente, uno le dice, por favor, lleve su mandíbula para la derecha o para la izquierda, y el paciente mueve hasta los ojos. Eso es un signo de parafunción. Ahí está pasando algo. Ahí hay algo que está no funcionando adecuadamente. Entonces, básicamente, con esto hemos terminado, hemos revisado, como yo les digo, básicamente hemos revisado solo la parte bueno, revisamos la parte ósea, que solo es una revisión que ustedes ya conocen. Revisamos la parte muscular, que el doctor nos dio ese apoyo desde Chile, y también hemos revisado las funciones que se deberían de hacer. Vamos a tratar de sacar lo más pronto esta clase para que ustedes puedan revisarla y puedan escuchar más adecuadamente esta conferencia, esta clase.
Así es que no queda más que agradecerles. Quisiera que tomáramos una foto todos. Espérenme un segundo, quiero ver si puedo hacer esto. Cambiar de diseño. Mosaico. Necesito que enciendan todos, por favor, sus... mosaico. Ahí estamos todos. Ahí está. Enciendan todos, por favor, un ratito la cámara solo para la foto de la historia. Y la mala de la cámara. Enciendan un momentito la cámara. Pero ya no lo voy a poner en el video. Ahí está, para ver si es cierto que están ahí todavía en clases. Y el Bien. teléfono conectado, ahí lo dice. Enciendan un segundo solo para la foto de la historia. Ahí nos ven todo. Vamos rapidito porque solo nos quedan 2 minutos. Hemos cumplido exactamente con el tiempo. Les agradezco a todos los que aguantaron, pero la verdad es que esto es sumamente interesante. Es muy bonito que nosotros podamos ya unir todas estas. Saben que el séptimo ciclo es el ciclo más difícil, porque el séptimo ciclo empezamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Bien, por favor levanten su mano saludando. Esperen un segundo. Vamos a hacer esto aquí. Todos saludando al contar 3. Alegren las caras. Vamos, 1, 2, 3. Bien, así es que muchas gracias y por favor me escribe la representante a mi correo directo o voy a ver ahí también con la doctora Terezón, que es su coordinadora, para darles lo más pronto posible esta clase y que puedan tenerla ustedes y la puedan revisar para el parcial. Así es que buenos días y muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable, oye, por la presentación. Bendiciones. Ok, Bueno, chao. cuídese. Bye, bye.